Se trata de un mineral esencial que interviene en el transporte de oxígeno y en la producción de energía. Tu cuerpo no puede sintetizarlo, así que toca ingerirlo con la dieta. Cuando haces ejercicio intenso, se desregula su metabolismo y su absorción. La deficiencia empeora la insuficiencia cardíaca y compromete tus capacidades cognitivas. Si no ingieres suficiente, puedes desarrollar anemia y un conjunto de síntomas asociados que son muy invalidantes. Pero cuidado, cuando ingieres demasiado, sufres las consecuencias, entre ellas un mayor estrés oxidativo. Si eres deportista regular, sufrir un déficit de este mineral es muy frecuente. Hasta un 35% de mujeres atletas y hasta un 15% de hombres atletas tienen deficiencias del mineral del que te hablo hoy. Efectivamente, hablamos del hierro y qué puedes hacer para tener unos niveles óptimos. Hay elementos que normalmente pasas por alto y que te cuento en este vídeo. Alimentos que inhiben su absorción, otros que la aumentan, en qué momento del día se absorbe peor o qué combinaciones de alimentos son poco adecuadas. El hierro es el componente clave de la hemoglobina y de la mioglobina, y sin él no puedes hacer llegar el oxígeno desde la atmósfera a la mitocondria de tus células. Por lo tanto, no puedes producir energía de forma eficiente. Recuerda que la mayoría del ATP en tus células se produce oxidando, es decir, utilizando oxígeno, principios inmediatos, como grasa o glucosa. Por recapitular, la hemoglobina transporta el oxígeno por la sangre y la mioglobina lo almacena en el músculo, por lo que la primera función del hierro es el transporte de oxígeno. La segunda sería la eritropoyesis, es decir, la formación de nuevos glóbulos rojos en la médula ósea. Este proceso depende directamente del hierro. Recuerda que los glóbulos rojos son las células que llevan la hemoglobina por tu sangre y por lo tanto también el oxígeno. La tercera es la producción de energía en la mitocondria. ¿Por qué? Muchas enzimas de la cadena de transporte de electrones necesitan hierro al contener un grupo hemo. Es decir, no solo permite la entrada de oxígeno en la mitocondria, también que sus diferentes enzimas funcionen bien. Por lo tanto, los síntomas que vas a tener cuando te falta hierro son fatiga intensa o astenia. Es el síntoma más inespecífico que existe, ya que puede aparecer en situaciones muy diferentes, pero un porcentaje nada desdeñable de personas con una fatiga intensa y de nueva aparición tienen depósitos subóptimos de hierro. Es importante que entiendas que esta fatiga ocurre bastante antes de ver en la analítica una anemia microcítica o por déficit de hierro. Cuando ya aparece la anemia, este cansancio se intensifica todavía más. Fíjate bien, incluso una disminución de tan solo 1 gramo por decilitro de hemoglobina puede condicionar una disminución del rendimiento en deportistas de hasta el 20%. Esto es una barbaridad. Como te imaginas, es una disminución brutal del rendimiento y no compensable con nutrición, con suplementos, con descanso. Es decir, tienes que corregirla sí o sí. Y además, se puede corregir de forma sencilla. Por lo que si te encuentras con mucho cansancio y sin una causa aparente, plausible y que pueda explicarlo, falta de correcto descanso nocturno, una infección viral, otra patología, estrés crónico, pues no está de más analizar el perfil férrico y concretamente los niveles de ferritina sérica. Después pasamos a analizar los cambios analíticos y qué es esto de la ferritina. Otra consecuencia, función inmunológica comprometida. Al igual que la baja disponibilidad de energía o las ingestas bajas de vitamina A, D, E, B6 o B12, unos niveles bajos de hierro empeoran la función de tu sistema inmunológico. Esto te hace más susceptible a infecciones y diferentes patologías. Si coges un resfriado cada pocas semanas, una de las causas puede ser esta. También disminución del rendimiento en tu deporte, lo hemos dicho, e incremento en el riesgo de lesión, esto se conoce menos, o una elevación de la frecuencia cardíaca en reposo y también durante la actividad deportiva, lo que es perfectamente objetivable con pulsómetros o relojes inteligentes. También si estás estudiando o si necesitas mucha actividad mental en tu trabajo, neblina mental e incapacidad para concentrarte correctamente. Piensa que el cerebro es un órgano muy dependiente del flujo sanguíneo y del aporte de oxígeno. Cambios de humor, irritabilidad, irascibilidad, especialmente en niños, también es más frecuente la ansiedad o el empeoramiento de la misma al incrementarse esa frecuencia cardíaca en reposo. Y dirás, Borja, ¿quién está en riesgo de tener deficiencia de hierro? Hay muchas situaciones que incrementan el riesgo. Vamos a mencionar solo unas cuantas. Atletas y deportistas recreacionales. Si haces deporte con regularidad, ya estás en un grupo de riesgo. Pero esto tiene muchos matices. No es lo mismo hacer elíptica 1 hora a la semana que correr 100 kilómetros semanales. Y dirás, ¿qué perfil de deportista es más susceptible? Bien, fíjate, mujeres en edad fértil, atletas de endurance y ultra endurance y atletas vegetarianos. Esos serían los grupos de más riesgo. No obstante, la deficiencia de hierro se puede producir en cualquier atleta o deportista, como vemos en este estudio. Y esto es
así porque en el deportista concurren muchos factores. Primero, una mayor expresión de una proteína llamada hepcidina. Esta proteína inhibe la absorción de hierro, lo explico enseguida. Segundo, hemólisis del atleta de resistencia por microtraumatismos de repetición que rompen glóbulos rojos. Tercero, baja disponibilidad energética cuando la dieta no acompaña al entrenamiento. Y al margen del deporte, otro factor de riesgo es una ingesta insuficiente de hierro, por dietas muy hipocalóricas, comedores muy selectivos o dietas veganas que no incluyan suficiente hierro. Quiero puntualizar que una dieta vegetariana o vegana no necesariamente es deficiente en hierro. De hecho, esto es un mito muy común, incluso entre médicos, pero se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes que vamos a mencionar más adelante para minimizar el riesgo de que esto pase. Porque pasar, pues puede pasar, de hecho pasa con frecuencia. También el que pases por una situación de aumento de las demandas de hierro. Muchas situaciones fisiológicas, es decir, normales, incrementan las necesidades de hierro en tu cuerpo. El embarazo, mujeres en edad fértil simplemente por las pérdidas menstruales, donaciones de sangre frecuentes o durante la infancia y adolescencia por el simple hecho de crecer. Pero claro, también hay pérdidas de sangre crónicas y patológicas. Situaciones patológicas, es decir, enfermedades que clásicamente cursan con pérdidas de sangre y por tanto de hierro. Una de las más frecuentes es la patología neoplásica digestiva, pero también la no digestiva. Lo primero que hay que evaluar en una anemia por encima de los 45 años y sin otra causa aparente es la posibilidad de una patología digestiva que la esté causando. Pero no solo el cáncer colorectal produce anemia, cualquier tipo de cáncer puede producirla. Y también patologías pues mucho más leves y menos preocupantes como las hemorroides. En la mujer, las metrorragias intensas, reglas más abundantes de lo normal. Es muy frecuente y se causan por desarreglos hormonales, miomas y otros problemas. Pero fíjate, también puedes tener una dificultad en la absorción de hierro a nivel intestinal. De hecho, cualquier patología que curse con malabsorción digestiva puede conllevar disminución de los niveles de hierro, especialmente patologías que afecten al duodeno o yeyuno proximal, que es donde se absorbe el hierro. Y si no absorbes el hierro, por mucho que lo tomes, tus niveles serán bajos. Ejemplos de problemas que cursan con malabsorción: pues la celiaquía, una infección por Helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos que disminuyen su absorción como los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones, o tratamiento prolongado con corticoides, infecciones por parásitos, diarrea crónica. Hay muchísimos. ¿Y qué verás en la analítica? En una analítica hay 3 estadios progresivos en la deficiencia de hierro. En el primero solo hay una disminución de los depósitos de hierro en la médula ósea, en el hígado y en el bazo. Pero no existe disminución de la eritropoyesis, ese proceso por el cual se producen los glóbulos rojos. Y tampoco hay anemia aún. Esta es la fase más inicial. En la segunda fase, el segundo estadio, la eritropoyesis empieza a enlentecerse, ya que cada vez llega menos hierro a la médula ósea, encargada de crear glóbulos rojos. Poco a poco tu médula fabrica menos glóbulos rojos. Y en el tercer estadio aparece ya la anemia, situación en la que la producción de hemoglobina, la proteína clave en todo este asunto, disminuye, a la par que disminuye esa producción de hematíes o glóbulos rojos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se acentúan los síntomas que hemos visto, sobre todo la fatiga. En una analítica nos tenemos que fijar principalmente en 3 marcadores: la ferritina sérica, la hemoglobina y el índice de saturación de la transferrina o IST. Lo que primero disminuye es la ferritina, que refleja los depósitos de hierro. Después disminuye el IST, que es un marcador indirecto del transporte de hierro en tu organismo, ya que la transferrina es la proteína que lleva el hierro a la médula, hígado, bazo o músculos. Y finalmente disminuye la hemoglobina, que es lo que define la anemia. Entonces, lo que medimos son marcadores indirectos de los depósitos de hierro, ferritina, del transporte de hierro por tu organismo hasta que llega a los órganos diana, transferrina y finalmente la cantidad de glóbulos rojos que se producen, que disminuye cuando no tenemos suficiente hierro. Estos glóbulos rojos además cambian su morfología, se vuelven hipocromos, más blancuzcos, microcíticos, más pequeñitos y su contenido en hemoglobina disminuye mucho. Algo importante es que estos depósitos de hierro no se vacían de un día para otro, necesitas semanas y meses para que esto ocurra. Igualmente, a la hora de corregir una deficiencia, los cambios suelen ser graduales y a veces tardan en corregirse, salvo un tratamiento parenteral, es decir, intramuscular o intravenoso, que funciona mucho más rápido. Y ahora plantéate la situación en la que necesitas suplementarte con hierro, con un suplemento o un fármaco, pero no absorbes bien el hierro que te estás tomando, no te suben tus niveles de hierro y el problema se perpetúa durante mucho tiempo. Hablemos, por lo tanto, de elementos que disminuyen la absorción de hierro, algunos de los cuales son muy poco evidentes y muy poco explicados. El primero que quiero que entiendas, especialmente si haces deporte y deberías, es la hepcidina. La hepcidina es un péptido con acción hormonal que regula el metabolismo del hierro. Cuando tienes altos niveles de
de epsidina, la absorción intestinal de hierro disminuye mucho, debido a su acción en otra proteína, la ferroportina, que es un transportador de hierro. Lo que hace la ferroportina básicamente es traspasar el hierro desde el lumen digestivo a la sangre. Lo interesante aquí es que la epsidina se eleva temporalmente debido a estresores fisiológicos como una infección, la inflamación o el ejercicio físico. De aquí sacas varias cosas. Primero, cualquier patología que curse con inflamación sistémica y digestiva va a expresar más epsidina y vas a absorber peor el hierro. Y segundo, si haces ejercicio físico vas a aumentar temporalmente la epsidina. De hecho, la epsidina aumenta mucho en las 3 a 5 horas después de un entrenamiento intenso. Esta es una de las principales causas por las que los atletas tienen más deficiencia de hierro. También nos da pie a dar consejos prácticos, como no hacer la ingesta más rica en hierro en esas horas del día o no tomarnos el suplemento de hierro justo después, en esos momentos, después del entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque disminuirá mucho la absorción. Pero claro, piensa en un deportista, pues o bien que se exige mucho o bien que es profesional y que entrena 2 veces al día de forma intensa. Indefectiblemente va a tener más dificultades absorbiendo el hierro que incluya en sus alimentos o suplementos. En los atletas se dan además otras características que pueden empeorar el problema, que te las he mencionado antes, como la hemólisis o rotura de glóbulos rojos producida por impactos repetidos, algo que ocurre especialmente en corredores de larga distancia en miembros inferiores. O también un mal planteamiento dietético que disminuya la biodisponibilidad del hierro en deportistas. Si estos temas te interesan, pásate por el perfil de Instagram de Perform Institute, donde tendrás mucha más información gratuita. Tienes que entender que no existe un único tipo de hierro. Hay 2 tipos de hierro en la comida: el hierro inorgánico o no hemo, presente fundamentalmente en fuentes vegetales, que lo obtienen pues de la tierra, al final el hierro está en la corteza terrestre, y el hierro hemo, presente mayoritariamente en fuentes animales, que es el que encontrábamos en la mioglobina y en la hemoglobina. Ambos se absorben en las primeras partes del duodeno, pero por diferentes mecanismos. El no hemo, el inorgánico, tiene una peor absorción digestiva y se tiene que reducir de hierro ferroso a férrico para poder absorberse. El hemo, presente fundamentalmente en la carne roja, se absorbe mucho mejor, es decir, es más biodisponible. En cualquier caso, tienes que entender que hay factores dietéticos que incrementan la absorción de hierro y otros que la dificultan. Inhiben la absorción los taninos, que son polifenoles presentes en el té, en el café, en el cacao, en el vino tinto, que sí que son muy saludables por lo general, pero dificultan la absorción de hierro. Los fitatos, presentes en cereales, en legumbres, frutos secos, semillas, como ves, todos alimentos muy sanos, pero inhiben la absorción de hierro no hemo en un 50 al 80%, una reducción considerable. O el calcio, presente en lácteos, por ejemplo, y en otros alimentos, inhibe la absorción del hierro hemo y no hemo indistintamente. Algunos péptidos incluso presentes en el huevo o la caseína, la proteína de soja, también todos pueden inhibir en menor medida, eso sí, la absorción de hierro. En el terreno más práctico, ¿qué quiere decir esto? Pues a ver, imagina que tienes que suplementarte con hierro porque te lo ha recetado tu médico y te tomas el comprimido de hierro en el desayuno, pero junto con tu café, con leche y tostadas. Esto quiere decir que tenemos los taninos del café, los fitatos de las tostadas y el calcio de la leche, ejerciendo ahí todos un efecto inhibidor en la absorción de ese hierro. Esta es la causa por la que mucha gente tiene deficiencia de hierro, o bien no es capaz de corregir unos depósitos vacíos con suplementación, o bien los corrige pero en muchísimos meses. Por suerte también tenemos elementos que aumentan la absorción de hierro, por ejemplo la vitamina C, verduras, frutas cítricas, frutos rojos, coliflor o algunos alimentos fermentados como el miso o el sauerkraut. Algunos péptidos presentes en la carne roja que aumentan todavía más la biodisponibilidad de ese hierro hemo, la vitamina A y el betacaroteno, zanahoria, tomate, sandía o pimientos. Entonces, para evitar la deficiencia de hierro y rendir al máximo de mi capacidad, ¿qué consejos prácticos me darías? Pues a ver, aterrizando en esos consejos prácticos, escoge fuentes de hierro no hemo, las que estaban presentes en vegetales, con bajo contenido en fitatos, como la fruta seca, verduras de hoja verde, brócoli o espinacas, también el maíz. Si tienes niveles bajos de hierro, separa alimentos ricos en taninos, como el café y el té, de las comidas principales. Vaya, que no termines de comer tus alimentos ricos en hierro y te tomes un café o un té. Incluye en las comidas principales alimentos ricos en vitamina C y en vitamina A, ya que aumenta la absorción de hierro, e incluso pueden neutralizar ciertamente ese efecto inhibidor de las sustancias previamente mencionadas. Esta es la razón por la que tu madre te daba un vaso de zumo de naranja junto con tus lentejas, para que se absorba mejor el hierro de las lentejas. Si entrenas, y especialmente si entrenas con intensidad, no tomes tu suplemento o alimentos ricos en hierro en las 3 a 5 horas posteriores al entrenamiento. Es decir, si entrenas a las 12, pues no tomes el suplemento en el almuerzo ni en la merienda, mejor en la cena o en el desayuno. Y si no eres vegetariano
o vegano incluye fuentes de hierro hemo, que tienen la más alta absorción, carne roja o marisco, al menos 2 o 3 veces por semana. Los bivalvos como el mejillón son una buena alternativa a la carne roja y además barata. Y cuidado porque, al igual que la deficiencia de hierro es peligrosa, también lo es su exceso, ya que este mineral en altas cantidades se vuelve muy prooxidante. Si quieres saber más acerca de la sobrecarga de hierro y sus consecuencias, déjalo en los comentarios. Con todos estos datos ahora puedes mejorar tu estatus férrico. Si necesitas suplementación, hay muchas formulaciones diferentes. Personalmente, cuando alguna vez he necesitado suplementarme con hierro, he utilizado este pirofosfato férrico micronizado, una fuente de hierro microencapsulado, lo cual mejora su reactividad con otros nutrientes y antinutrientes y además mejora su biodisponibilidad. La dosis recomendada para un varón adulto es de tan solo 8 miligramos diarios, para la mujer en edad fértil 18 miligramos y hasta 27 miligramos diarios para embarazadas. Por los motivos previamente mencionados, si eres deportista y entrenas mucho, apuntaría a un objetivo diario algo más alto, especialmente si te dedicas a deportes de resistencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.